Hola, hola. Pues la tarea que tenemos para hoy es prácticamente revisar las cajas que han estado vacías o que tienen nidos en construcción todavía, porque ahora hay muchas hembras incubando, entonces esas cajas no las vamos a revisar. Y además tenemos algunas eclosiones. Si os acordáis, en el vídeo anterior intentamos ver una eclosión, pero los pollos no habían nacido ese día. Y esa pues, como no la he venido a revisar yo después, pues no he podido grabarla, pero espero que hoy tengamos ya alguna. Estoy yendo al nido 28 porque hoy le toca eclosión, aunque es posible que no haya eclosionado hoy, ya que es la primera vez que lo vemos. Y como a veces eclosionan un poco antes, porque ahora se aceleran un poco cuando ha empezado a hacer calor, pues preferimos verlos con huevos un día antes y saber que han eclosionado al día siguiente cuando volvamos, que ir allí y tener la duda de si eclosionaron ayer o si eclosionaron hoy más temprano, ¿vale? A veces es fácil distinguirlo, pero no siempre. Una pregunta que me habéis hecho a título personal, los que me conocéis en persona, es por qué siempre utilizo el guantecillo este, porque alguien se ha fijado en que lo llevo solo en la mano izquierda y no en la derecha. Entonces, pues bueno, lo primero, muchísimas gracias por preguntar. Lo segundo, quiero deciros que si os surgen dudas o preguntas o curiosidades, o hay algo específico que queréis que os cuente, pues me lo comentáis, porfa, en los vídeos. Porque para mí hay cosas que son normales, porque llevo muchos años haciendo esto y hay gente que ve ciertas cosas por primera vez y les llama mucho la atención, ¿no? Y lo tercero, pues la respuesta, efectivamente, es que utilizo el guantecillo este, que en realidad es un calcetín reutilizado, porque la pértiga, cuando hay rocío o cuando llueve o cuando sudo luego en verano, me sudan un poquillo las manos, en mojado desliza muy mal y entonces es mucho más difícil subir y bajar con la mano izquierda, que es en la que apoyo la pértiga. Es mucho más difícil subir y bajar los nidos, simplemente para que deslice mejor. Bueno, estamos en el nido 28. Vamos allá. Y a ver, ¿qué hay aquí? ¡Anda! Sí que hay pollitos. Bueno, me he puesto los dedos también con cinta porque me he hecho un cortecito. Y ya que estoy grabando, pues no quiero que nadie se sensibilice si ve un poquillo de sangre, ¿vale? Bueno, pues vamos a contar pollitos. Aquí además hay un huevo. Y hay pues 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Creo que hay 6. A ver, es que los pollos son difíciles de contar, ¿eh? Vamos a ir echándolos al nido. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 pollitos y un huevo. Y estos son de hoy, porque estaban todos como muy rojitos y mojaditos. No sé si se aprecia en el vídeo, pero entonces se puede saber que son de hoy. A ver, estoy volviendo a la caja 28, porque, bueno, primero se me olvidó hacer una cosa, que estamos participando en un proyecto a nivel europeo para ver lo de las plantas aromáticas, porque a veces los pájaros meten plantas aromáticas en el nido y, bueno, pues puede ser decoración por un lado y por otro puede ser antiparasitario. Entonces tenemos que hacer una foto al nido, aunque no tenga aromáticas, porque van a ser nidos control, lo que se llama, que es decir, que no tienen, pero vamos a ver cómo les va. Entonces me los voy a llevar aquí un poco fuera de la vegetación. Y bueno, por otro lado, esto me pasa por no mirar el cuaderno antes. No me cuadraban bien los números, porque hemos dicho 6 pollos y un huevo, 6 y 1, 7, y en realidad había 8 huevos el otro día, entonces tenemos que mirar a ver qué ha pasado ahí. Pero bueno, vamos a hacer la foto primero. La verdad es que no me gusta ponerme la cinta en los dedos porque creo que pierdo mucha sensibilidad. No sé, me da la sensación de que como no sé lo que estoy tocando bien, no sé, me da un poco de cosilla. A ver. Bueno, la foto la estamos haciendo con el móvil nuestro personal porque es una tontería traer una cámara a cuestas para nada. Vale, vamos a ver. Perdón. Vamos a sacar el nido con el cartoncillo, como ya lo habéis visto cuando lo medíamos. Lo vamos a poner en su hoja. Voy a volver a contar los pollos, porque como me faltaba uno, o un huevo,
ahí está el huevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eso es, me faltaba un pollito. 7 pollitos. Y este nido no tiene... Bueno, esto podrían ser aromáticas. Ahora lo miro un poco más de cerca. Le voy a hacer la foto. Ahí van. Y vamos a ver. Me vais a perdonar un segundín. Sí que podría parecer... Pero no, porque las aromáticas normalmente... Sí que la voy a contar, porque creo que es una hoja de tomillo. Es que como meten solo trocitos de hoja o hojas así, entonces vamos a corregir el cuaderno. A ver. 7 pollos. Me había puesto 2 huevos, pero no eran 2 huevos, eran 7 pollos. 7 pollos y un huevo. Foto. Una arom ant, que quiere decir en la parte anterior del nido, en la parte que está más cerca de la entrada. Y bueno, cerramos y ya les dejamos en paz hasta dentro de 8 días por lo menos. Estoy yendo al nido 95, que empezó siendo un nido de trepador, un comienzo de nido de trepador, pero llevamos varias revisiones en las que hay avispón europeo. Entonces, bueno, toca revisarla. No espero que haya nada dentro. Seguramente he quitado ya dos nidos de avispón para ver si seguían los trepadores. Y bueno, os lo voy a enseñar porque podría ser gracioso que me oyerais gritar. O sea, en realidad no me dan tanto miedo, pero impone un poco abrir la caja tan cerca de tu cara, ¿no? y que haya pues estos tremendos bichos que tenemos aquí en España. A ver, me gusta intentar mirar primero por dentro, no vaya a ser que abramos a lo loco. Vale, sí, hay avispón, efectivamente. No lo podéis ver, ¿vale? Pero hay un avispón en la parte de arriba que está volviendo a hacer el nido. Y ahora se va a quedar ahí. Definitivamente esta caja es suya. Así que me tocará venir a revisarla dentro de una semana y pico. Pero bueno, pues sabiéndolo se abre con cuidadito. Intento también venir pronto. Cuando sé que hay cajas con avispón, intento venir pronto porque por la mañana, cuando hace fresco todavía, el avispón suele estar menos activo, está como un poco adormilado, atontadillo con el frío. Entonces es menos posible que te salgan volando de la caja, ¿vale? Hola, estoy en el nido 57 y tiene justo otra vez pollitos. Así que vamos a verlos y hacer la foto del nido que le toca. Ya os he contado que es para un proyecto que tiene que ver con las plantas aromáticas. ¿Vale? Vamos a ver. Este nido tenía 9 huevos, así que puede tener hasta 9 pollos. Todavía no los he visto, ¿eh? Vamos allá. A ver, que cuente. Estos son todos de hoy, parecen de hoy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Creo que 7. Vamos a hacerles la foto. Vale. Y vamos a contar pollitos. A ver. Los cogemos con mucho cuidadito. Y vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 pollitos y 2 huevos. Muy bien. Y los volvemos a dejar. Espero que os haya gustado el día, que os hayan parecido los pollitos tan preciosísimos como me parecen a mí. Podemos admitir que son un poquito feos ahora recién nacidos, pero es amor de madre, son adorables igualmente. Así que espero que os esté gustando y que sigáis viniendo a por más. Hasta la próxima.